hacen la clase presencial y después pueden ir tocando distintas temáticas, sobre todo aquellas que tengan más dudas. Por algo ahora entramaron en la parte de aspectos, que fue el único tema que no tocamos en el nivel 1, en este ciclo que ellos vienen haciendo. Bueno, habíamos visto, no sé si se acuerdan, pero para ponernos en eje todos, que una carta natal tiene 5 niveles, ¿sí? Es decir, hay 5 puntos fundamentales en astrología que son el ABC de la astrología, ¿sí? Habíamos mencionado, bueno, un centro, vamos a partir de la abstracción más grande que puede tener la astrología, pero que es vital y que es justamente el centro de la carta natal, ahí donde no hay, digamos, estamos hablando de un punto imaginario, ¿sí? Un punto esencial, por así decirlo, ¿sí? Partimos de ese centro y después nos dice, la astrología, desde esta perspectiva, que la energía se va desplegando hacia la periferia, del centro hacia la periferia, ¿sí? Es como decir el loco en el tarot, bueno, se va empezando un viaje, ¿verdad? A través de los 22 arcanos. Bueno, en este caso, en la carta natal se puede pensar o se puede decir que desde ese centro, que es considerado como un punto más, es decir, una quinta dimensión de la astrología, los 5 elementos, ¿sí? Siempre el quinto es la quinta esencia. Entonces, partimos desde ahí, partimos desde ese centro. Partimos desde ese centro, ¿no? Que puede ser un centro de energía, vamos a llamarlo de esa manera. Después tenemos los planetas, ¿sí? Que son los personajes que nos habitan, ¿sí? Los planetas podemos pensar que son los instrumentos que tiene la conciencia, las funciones que tiene la conciencia. Son habilidades que todos tenemos, ¿sí? Por ejemplo, Mercurio nos habla de la habilidad del pensamiento, la habilidad del lenguaje, la habilidad de la comunicación, ¿sí? Es decir, todos tenemos Mercurio en nuestra carta natal. Venus, por ejemplo, ¿sí? Que es la habilidad o el don de atraer, embellecer, esa capacidad para entrar en contacto con un otro, ¿sí? O Marte, el guerrero en mí, la acción en mí, aquel que me lleva el impulso a la acción, ¿sí? a salir de mi zona de confort, por así decirlo, y a actuar, ¿sí? Y así sucesivamente con los distintos planetas. Recién les mencioné 3 personales, esto ya nos da una data. Estamos hablando de energías reconocidas en mí, ¿sí? En nosotros mismos. Cuando hablamos de energías personales o de planetas personales, hablamos de energías reconocidas por la propia conciencia, ¿sí? Es decir, y que si uno se abre a ese lenguaje específico, lo puedo reconocer en un otro. Esto es clave. Esto es clave porque en general los planetas personales son innatos. Es decir, son energías que explican, digamos, al igual que el zodíaco, ¿no? Que los signos, pero que nos hablan de funciones humanas que están, que son innatas, ¿sí? Que de manera inconsciente, o sea, es como que nacemos con eso. A mí me llama mucho la atención, por ahí voy por la calle y reconozco, por ejemplo, acá hay un Venus, ¿viste? Pero es capaz que la persona no se da cuenta, pero tiene ese poder de atracción y hay una dominancia quizás por ahí. ¿Venus en qué casa, por ejemplo? Bueno, ya ahí estamos hilando un poco más fino. O sea, hay una predominancia de ese planeta que tenemos todos, solo que eso que estabas diciendo. Sí, o sea, en parte puede ser eso, en parte puede que reconozcamos que en cada persona hay una predominancia de algún planeta o algunos planetas, pero todos tenemos Venus. Claro, Sí. pero también combinado con... La cuestión de que nosotros donde tengamos Venus puede ser lo que nos guste y capaz Sí. que nosotros lo vemos y al gustarnos capaz que lo interpretamos como una cuestión de ella.
Puede ser, o sea, Si uno lo ve desde un punto de vista subjetivo, capaz. sí, es como más subjetivo eso, ¿no? Es decir, si uno lo ve bello, si uno, también puede que uno responda... Puede que también haya ciertas formas de vestirse más armoniosas, ¿viste? Ahora, con la pregunta que vos hiciste, ¿y en qué casa? Eso ya nos da... Predominantemente. O en qué signo, ponele. Claro, pero esa información, y esto es bueno que todos sepamos, es hilar mucho más fino y es lo que se tiene que hacer adentro de una consulta, digamos. Poder extraer esa información, digo, por eso es de vital importancia la información de la hora y las coordenadas de nacimiento, ¿sí? Es decir, ahí ya vamos al grano, ¿sí? A la médula de específicamente la información de esa persona, pero lo que yo decía en términos generales es, bueno, todos tenemos un Venus y esto que un poco traías vos, Lore, recién, de decir, bueno, yo ahora estoy despierta al lenguaje astrológico, es como, no sé si me estoy volviendo loca o qué, pero lo miro todo desde ese lugar. Es que es eso, digo, aprender el ABC en principio de la astrología es abrirse el lenguaje. Si querés abrir ahora un poquito porque las chicas me parece que tienen calor. Es abrirse justamente ese lenguaje y eso es lo que tenemos que empezar a hacer, digo. La astrología no es solamente una información intelectual, podemos abrirnos a través de los sentidos y ese es el desafío que todos tenemos, ¿sí? En esta instancia sobre todo, o sea, poder atravesar el umbral solamente del intelecto y poder reconocerlo, es como... Si a mí me pasa, sí. o sea, no es que digo en un cumple, pero... No, tipo que me pasa así como de vivir en conciencia, como tratar de... Bien. Viste, eso que decía ella, de si Venus entra en Marte y ver dónde a mí... Bueno, para poner en órbita a Belu y a las chicas que están reencontrándose y a Vicky, estábamos hablando de el traspaso, que cuando uno empieza a estudiar el lenguaje astrológico, el llamado es a traspasar el umbral intelectual solamente del ABC de la astrología, ¿sí? O sea, de lo que significan los planetas, de lo que significan el zodíaco en sí mismo. Y un poco la idea es empezar a conectar ya desde lo sensitivo, lo vivencial, con el lenguaje astrológico, ¿no? O sea, llevarlo a la calle, llevarlo al día a día, ser capaces de intuir a dónde está Venus, a dónde está Marte, y de pronto salgo a la calle y el ejemplo que les explicaba a los chicos es, uno empieza a intuir que la función de Venus, por ejemplo, es una función que está arraigada, ¿no? Como profundamente en cada uno, y se ve, es instintivo, es innato, y sobre todo se da, por ejemplo, en los planetas personales, ¿sí? O sea, los planetas personales, que justamente son aquellos reconocidos por nuestra conciencia, lo que hacen es explicar funciones innatas en cada uno, o sea, funciones que por ser humanos tenemos. Es el caso de Mercurio, por ejemplo, vos, Vicky, que sos Sol en Géminis, lógicos, porque un poco Lore, que ella es psicóloga, comentaba que ya empieza como a ver el mundo en términos de lenguaje astrológico. Y eso es lo que debieran hacer en esta primera instancia, o sea, ustedes ya están en la segunda camada, ¿sí? Pero aún así, más allá de que hayan hecho un proceso o no, hay que seguir bajándolo a la práctica, o sea, bajándolo al mundo real, porque si no solamente se torna como muy mercurial en el sentido de hacer asociaciones, pero la idea es como bajarlo, ¿no? E incluso técnico. Astrología tiene eso también. Cuando uno empieza a ver la carta y dice, bueno, tales grados, ¿sí? O este ángulo, en las dimensiones tienen las casas, ¿sí? Entonces uno hay una mente racional que quiere entender lo técnico también, pero no hay que dejar de lado esto que estamos diciendo, digamos, el experimentar, la experiencia propia
con la carta, digamos, porque si no queda únicamente cuando vemos la carta y cuando abrimos la carpeta, nada más. Pero en nuestras vidas, en nuestro día a día, por más que estemos haciendo otras cosas, aparece la astrología. Es como el tarot. Bueno, quienes hicieron el curso de tarot saben que nosotros siempre decimos, bueno, ¿dónde está el loco? ¿Sí? En su día a día. ¿Dónde está la emperatriz? ¿Sí? Son arquetipos, son energías, son patrones. Entonces hay que empezar a reconocerlos en el día a día. Inclusive, obviamente, en las personas de a nuestro alrededor, aún sin conocer la hora de nacimiento, su código natal precisamente. O sea, es la instancia de reconocer la energía y a la manera jupiteriana también, ya que estamos hablando de Júpiter, es decir, a través de los sentidos, no solamente a través del análisis. No solamente a través del análisis. Entonces, dentro del primer nivel, lo más importante es integrar el ABC de la astrología, que son las 5 dimensiones de una carta natal, ¿sí? Había quedado pendiente una de esas dimensiones, que es el tema de los aspectos. Es el único tema que no tocamos y quizás les venga bien a ustedes como para repasar este tema que es bastante extenso, aunque vamos a hacer una introducción ahora, pero los aspectos tiene, digamos, un desarrollo muy grande en términos de temática. O sea, no solamente queda, o sea, ahora vamos a hacer una introducción, es vasto este tema, y poder empezar a decodificarlo a partir de lo que invita a ver, que es la geometría, ¿sí? Porque en definitiva los aspectos ya nos invita a tocar un tema que es muy interesante y que es la geometría de cada uno, el código de cada uno, ¿no? Obviamente que también invita a hacer a través de la práctica uno va afinando. Esto es un paso a paso. Ténganse paciencia, ¿sí? Porque lo primero que suele pasar es no entiendo o no, no lo puedes llevar a la práctica de la manera que la personalidad de uno espera, entonces ahí sueltan, ¿sí? Pero como practicante de astrología, lo que les puedo llegar a decir es no suelten pisada en la práctica, en todos sus niveles, ¿sí? Es decir, no lo hagan porque van a ver que esto es como Saturno, si ustedes perseveran, los frutos los van a ver. Quizás no todo de golpe, pero en la medida que ustedes se animan a ir más allá, ¿sí? Se animan primero con las cartas de amigos, de parejas, de hijos, y después a decir, bueno, a ver, ¿y qué pasa si agarro una carta que es de alguien que no tengo una afinidad tan profunda, ¿sí? ¿Y qué pasa ahí? O si de pronto empiezo a ver cartas de famosos, y eso es una práctica que lo hemos mencionado ya, es más fácil porque más o menos uno conoce la vida superficialmente de la persona, entonces, o algunas facetas, algunas cualidades. Bueno, hablando de facetas, ¿sí? El tema que vamos a ver hoy, que tiene que ver con aspectos significa una faceta también, ¿no? Es como si fuera, más precisamente, la palabra faceta viene del latín, aspecto, aspecere, que significa mirar, simplemente mirar. Sí, absolutamente. Becere significa mirar. Sí, mirar, en latín. Entonces, de hecho, ese mirar es importante los aspectos porque nos involucra a nosotros, digamos, como seres humanos, como seres que nos vinculamos constantemente. Es decir, a partir de los vínculos es que creamos realidades, si no, no habría esa creación. Entonces, cuando uno mira tales aspectos y decir, bueno, observa
lo reconoce en la vida, ahí es cuando puede empezar a decodificar qué aspectos la astrología permite ver, mirar, observar, reconocer qué aspectos te unen o te separan de tales personas, ¿sí? En esto de los vínculos, o tales cosas que representan, ¿sí? Pueden ser instituciones, no precisamente una persona en sí, pero sí pueden ser instituciones, pueden ser momentos de la vida, ¿sí? Pueden ser hijos, pueden ser mascotas, pueden ser cosas, casas. Entonces, ese mirar te va a permitir reconocer aspectos, ¿sí? Propiamente dicho, a trabajar, a mejorar o reconocer, porque hay aspectos más armónicos, otros aspectos más densos. Entonces es importante no verlo únicamente desde lo técnico, que es lo que nosotros a lo mejor el año pasado hicimos un avance medio técnico, es decir, desde un solo hemisferio, es decir, una cuadratura significa esto, listo, y uno se queda con eso, esa información, y después empieza a ver que hay cuadraturas en la vida cotidiana. Bueno, eso sería un poco lo que estábamos hablando recién, de bajarlo a la manera jupitariana, ¿sí? Entonces, así como, y acá lo bajamos al plano humano, las relaciones que nosotros tenemos pueden ser algunas tensas y otras fluidas, o a veces puede no haber relación, ¿sí? Es decir, cuando yo me miro con alguien o cuando yo me vinculo con alguien, ese sistema de vincularidad puede reflejar, puede ser, como les decía recién, tenso, fluido, o puede no haber directamente, ¿sí? Relación. Entonces, con los aspectos sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Los aspectos responden a la relación entre los planetas, ¿sí? La relación que se genera entre los distintos planetas. Es una relación angular, ¿sí? Acá ya nos metemos con la parte más geométrica y obviamente, si bien tratamos de bajarlo a tierra, pero hay algunos elementos que son muy importantes saber, que son el ABC de los aspectos también, ¿sí? Entonces, como decía recién, está bueno verlo desde este punto más humano, ¿no? De decir, cuando ustedes agarran una carta natal, y en este sentido hoy les pedimos que bajen la mirada a su propia carta para ir reconociendo las energías en la carta de uno, aunque no, sobre todo para los que todavía no tocaron aspectos, aunque no hayamos visto la totalidad de los puntos todavía, pero vayan haciendo esa ejercitación de ir viendo su propia carta, de ir viendo las líneas, ¿sí? Los colores de las líneas, los planetas que están implicados, en qué casas, etcétera, etcétera, ¿sí? Como para ir ya teniendo un panorama propio, creativo. Entonces, desde la astrología medieval, los aspectos tenían una visión muy determinista, ¿sí? Y muy cerrada. Así como había planetas maléficos y benéficos, también existían aspectos maléficos y benéficos, ¿sí? Hoy la astrología da un vuelco y una renovación de mirada respecto a esto, sobre todo la astrología más psicológica o la astrología arquetípica o la astrología evolutiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos sirve de nada, vamos a decir, utilizar un lenguaje, para mí es esto, un lenguaje cerrado. El lenguaje cerrado nos impide conectar con la parte resolutiva, creativa, que justamente nos permite el lenguaje. Eso lo vemos también en la práctica de la tarología. En la medida que yo amplíe mi lenguaje, y eso es lo que nos permiten estos lenguajes simbólicos, voy a ampliar también el universo de posibilidades y mi propio universo. Y también ayudar, ¿por qué no?, a la persona a ampliar su propio universo y tener resoluciones creativas frente a los conflictos que todos tenemos en distintos órdenes y grados, ¿sí? Entonces, hoy ya no hablamos de aspectos maléficos o benéficos. Los aspectos maléficos están determinados por las líneas rojas. Ya vamos a ver el simbolismo de los colores.
¿sí? Pero un aspecto maléfico antes era una oposición o una cuadratura, ¿sí? Una cuadratura es un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entre dos planetas, y una oposición de 180 grados. Ya vamos a desarrollarlos uno a uno, no se preocupen, quizás es la parte más técnica, pero es la que también tenemos que ver. Vamos trabajando con ambos hemisferios. Lo interesante de esto es que cada vez nos vamos alejando de este lenguaje determinista, al menos desde la astrología para la conciencia, que es lo que nosotros enseñamos, ¿sí? Porque si no estaríamos dando un curso de astrología tradicional, que si bien tomamos cosas de la astrología tradicional porque es súper rica, no lo vamos a negar, pero en algunas cuestiones se queda como muy saturnina, muy saturnal, ¿sí? Y necesitamos la integración de Urano. Justamente estamos en la era de Acuario y necesitamos utilizar un lenguaje simbólico que le permita a nuestra conciencia desplegarse, desarrollarse y no quedarse en los márgenes de... Si yo te digo a vos, por ejemplo, Lore, perdón que te utilice, pero si tenés alguna cuadratura ahí en tu carta... ¿Qué sería lo azul? No, los aspectos rojos. Sí. Bueno. Una línea roja y después el mediano también, no sé si... Claro, siempre está, digamos, como en tensión el ascendente con el descendente, ¿sí? Esa sería, marcaría el inicio y la mitad de la carta. Y Marte con Venus. Y también con... Bueno, ahí se empieza, eso es lo que nos permite la astrología, empezar a ver, empezar a reconocer en nosotros aspectos, ¿sí? No reconocidos, es decir, se amplía la conciencia sobre nosotros mismos. Bueno, si yo te digo que tenés un aspecto maléfico, ¿sí? Utilizando ese término, no es lo mismo que te diga, bueno, tenés un aspecto que va a requerir quizás de un mayor esfuerzo, de un mayor ejercicio de voluntad en vos, ¿sí? Es decir, cambia. Esto lo tenemos que reconocer, porque realmente, y esto pasa con todas las terapias, chicos, con todas. Claro, es condicionar, decir, che, estás re mal ahí. Absolutamente. Que podés cambiar, evolucionar o trabajar más ahí. Sí, de ahí decíamos, bueno, al principio de que no hay cartas malas ni buenas. Eso es fundamental. Cuando empiecen a ver que hay líneas rojas, no se coman la cabeza. Sí, yo tengo un montón. Bueno, ¿y qué pensás vos cuando ves líneas rojas? Ya sé cómo todo. No sé, porque no sé. Eso sí que no sé. Pero tengo un montón, literal. Bueno, ahí está la clave, Tengo más digamos. rojas que... Sí, tengo más rojas que azul. Y encima están todas encima Bueno, ahí vamos a ver el tema de los aspectos. Y el asunto es que tenemos que salir de esa dialéctica de benéfico-maléfico y buenos y malos. Pero me parece que también el rojo te condiciona. ¿Viste? Como vamos a ver ahí. Vamos a ver el rojo en profundidad y qué significa, y van a ver que les va a cambiar la percepción, porque todo tiene que ver con la información que uno maneje. Cualquier cosa que uno mire lo va a ver desde el sistema de creencias. Entonces lo que queremos hacer es romper justamente con los límites, ¿sí? Y yo siento un poco que la astrología tradicional tiene ciertos límites que no te permiten moverte de ahí, ¿sí? Entonces, justamente en una consulta lo que queremos es tener una mirada proactiva, digamos, respecto de la propia vida, y que el consultante también tenga esa misma mirada, o sea, poder contagiarle esa proactividad y esa aceptación al consultante, ¿no? Y no que de pronto se quede como condicionado o por el lenguaje determinista o por la futurología que haga. Esto tiene que ver más con la astrología predictiva o el tarot usado de manera predictivo, ¿sí? Pero cualquier terapia, y sobre todo quizás nosotros nos movemos más en el ámbito de complementario alternativo, pero también podríamos estar hablando de los registros akáshicos, por ejemplo. O sea,
Hay que tener mucho cuidado cómo uno va a utilizar esas herramientas. Y ahí uno dice, bueno, a ver, compensemos todo bien con Piscis y con Neptuno, pero compensemos con Virgo también, porque si no es como que hay una abstracción absoluta de la realidad y justamente lo que queremos hacer es trabajar desde lo complementario y no polarizarse en uno y en otro, ¿no? Es decir, estamos hablando de aspectos de nosotros mismos que están en lo interno, pero también en lo externo. Esto responde a cómo es arriba, es abajo. Pero bueno, es interesante la instrucción que podemos llegar a hacerle para el ámbito de consulta, que por algo ustedes están acá y entraman con esta información, o sea, para poder bajarla desde ese lugar, ¿sí? Entonces, bueno, cambia la visión según como lo mire. En este caso vamos a aplicar una visión mucho más evolutiva de los aspectos y por eso les decimos, si tienen muchas líneas rojas, no se preocupen, todos tienen líneas rojas y aun si tengan líneas azules, que son las más armónicas y fluidas, y en su carta esté completamente minado de líneas azules, también tiene su sombra. ¿Sí? No preocuparse nada. No, digo... No es tan en el extremo, pero tiene algo de eso, porque muchas veces uno puede caer en, tengo todas cuestiones azules que son más armónicas, y a veces uno se duerme en esas líneas azules, porque personas que no están preparadas para un acontecimiento inesperado, por ejemplo, ¿no? Es decir, porque de pronto, no sé, como decía recién Lore, alguien choca un auto y no sabe cómo reaccionar y le teme a las cuestiones violentas y son parte del mundo también, ¿se entiende? Entonces las personas, y eso puede provocar en algo una desarmonía, por ejemplo, en un choque o algo inesperado que sucede. Si la persona tiene muchas líneas azules, es una inteligencia que no ha desarrollado, ¿sí? La roja, por ejemplo. Entonces ahí es cuando empezamos a invertir un poco el tema de los colores. Ahora ya vamos a entender en profundidad cuál es la tonalidad de cada una de estas energías. Pero bueno, hay algunos puntos más técnicos también que son, perdón, que yo con mi Virgo, que son interesantes que lo sepan. Yo acá tengo una carta, ¿sí? Esta es la carta de Carl Jung, ¿sí? Nosotros tenemos un círculo, ¿sí? Ese círculo tiene una circunferencia. Ese círculo es el zodíaco, ¿sí? Es como la bóveda celeste, ¿sí? Es la bóveda celeste, de hecho, dividido en 12 porciones, ¿sí? Dividido en 12, ¿sí? Cada una de esas porciones son los signos. Sí, que visto desde la astrología psicológica son como 12 energías, 12 arquetipos que la humanidad hereda simplemente, ¿sí? Son las energías madre, por así decirlo. Pero es interesante de ver que cada uno de los signos se compone por 30 grados, ¿sí? Está dividido en 30 partes iguales, ¿sí? Es decir, 30 por 12 son 360, que es la circunferencia del mandala, ¿sí? El inicio siempre se da acá, en el ascendente, en el grado 0. El inicio, que digamos cuyo movimiento sería hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo. En este caso vamos a llegar al descendente, que serían los 180 grados, ¿sí? Que también parte de... en este caso es ascendente Piscis, igual que varios de acá. Sí. Acá el lema también. O ascendente Virgo, Emma. No Piscis. Claro. Digamos, la mitad de la porción serían los 180 grados, damos la vuelta 360 y volvemos al punto inicial, es decir, el final es en donde partí, ¿sí? Como dice la reina. El final es en donde partí. ¿Qué nos permite esta medición? Porque en definitiva es una medición que nos va a permitir saber los grados exactos en los cuales se posiciona un planeta.
¿sí? No es lo mismo tener un planeta en el grado número 11 que tenerlo en el grado número 25. Eso lo vamos... Hola, Silvano, ¿cómo estás? Eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. Vamos a ver algunas referencias de interpretación y sobre todo en la próxima clase, así que no te preocupes que ya está ahí. El próximo capítulo, así es, muy pronto. Fíjense que sobre todo en este programa que saca estas cartas, que es cartanatal.es, pero hay otros con otros sistemas de referencia, ¿sí? En este caso hay una línea más grande a cada 10 grados, o sea, por cada decanato que se llama, ¿sí? Un signo tiene 3 decanatos, ¿sí? Porque tiene 30 grados. Entonces, eso les va a servir a ustedes en el caso de que no tengan un aspectario y que no tengan, por así decirlo, el planeta en el grado exacto, en el signo correcto, ¿sí? Les tiro esta data para que se puedan orientar dentro de la carta, ¿sí? Porque, por ejemplo, acá Jung tiene la luna en Tauro, ¿sí? En Tauro, casi en el segundo, la final del segundo decanato, ¿sí? Es luna conjunto Quirón, él. Entonces, si nosotros nos fijamos acá, la luna lo tiene, ya les digo, luna, claro, en el grado 19 grados, 3 minutos, ¿sí? 17 segundos. Entonces, pero les va a servir para referenciarse acá, porque justo casi está en el grado anterior a la segunda linita larga. ¿Se entiende lo que digo? Las líneas largas, en este caso, marcan los decanatos. Hay otros tipos de carta que lo marcan cada 5 grados. Y esto sirve para tener un marco de referencia exacta de dónde están los planetas, porque eso es lo que hace a los aspectos, ¿sí? Esta información es interesante. Ahora, existen muchos tipos de aspectos, son varios, ¿sí? En algún punto, cada vez con el paso del tiempo se le ha dado mucho más importancia al tema aspectos, que son los diálogos entre los planetas, ¿sí? Es decir, aspecto, como les decía recién, significa mirar. Entonces, cuando los planetas se miran y depende, el grado angular, el ángulo que generen en ese mirarse, va a depender el aspecto que van a ser, claro, que el aspecto que se genere, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tomar como punto de referencia los aspectos múltiplos de 30. A partir del 0, ¿sí? Entonces, 0 grados, 30 grados, 60 grados, 90 grados, 120 grados, 150 grados y 180 grados, ¿sí? Los ángulos que se dan múltiplos de 30 son los que en general se usan hoy. En la mayoría de los astrólogos, a no ser que vengan de otras corrientes, que hayan leído otras cosas, integran otro tipo de aspectos, pero en general son estos, ¿sí? Y principalmente 5 de 7, aunque vamos también a aprender los 2 restantes, ¿sí? Pero en general se dice que hay 5 aspectos principales, pero son 7, ¿sí? ¿Vamos a aprender los 7? Vamos a aprender los 7, ¿sí? Hay una historia de por qué esto es así, y tiene que ver con las figuras geométricas alrededor de todo el mandala, ¿sí? En el caso de los semisextiles y los quincunциos, que son las líneas verdes, que son las que menos tienen importancia, por así decirlo, o a la que los astrólogos y las distintas corrientes merman en su interés, por así decirlo, es porque quien descubre eso, quien genera o quien hereda, vamos a decir, porque no es que lo genera, este sistema es Ptolomeo, ¿sí? Y Ptolomeo en su momento no pudo mirar que también los quincunциos y los semisextiles generaban multiplicados
una especie de mandala también, así que ahora en un ratito lo vamos a ir viendo, pero no los quiero tampoco marear. Ahora vamos a ir desarrollándolos cada uno, pero siguiendo un poco con este ABC de los aspectos, también hay que considerar que no es necesario que el ángulo sea perfecto para que se genere un aspecto. Puede haber un marco, digamos, de referencia en los cuales se puede mover los ángulos, ¿sí? Este marco de referencia, o le podemos decir tolerancia, valores de tolerancia, son los que se llaman grados Orbe. ¿Sí? Los grados Orbes es el valor de tolerancia que tiene un ángulo, ¿sí? para que se pueda considerar aspecto, ¿sí? Digamos, el valor de tolerancia de los planetas que se mueven en esos grados Orbes. ¿Vamos bien todos hasta ahí? No, no. ¿Quién dijo? Bien, bien. Para que exista un aspecto o que uno pueda como astrólogo considerar a un ángulo que se genera entre dos planetas como aspecto, Sí. no es necesario que sea exacto el ángulo, es decir, si hablamos de una cuadratura podemos decir 90 grados, ¿sí? Es decir, un cuadrado perfecto, ¿sí? Hay hay ciertos valores de tolerancia que en general son entre 8 y 10 grados, o sea que es bastante, es decir, casi un decanato, sobre todo 10 grados cuando se trata del Sol y la Luna, por ejemplo, y ya después los otros planetas disminuye un poquito, 8 grados, pero entre 8 y 10 grados pueden moverse tranquilamente, ¿sí? Esto varía de acuerdo a la escuela de enseñanza astrológica, o sea, los valores de grado Orbe, estos valores de tolerancia, ¿sí? Pero es... Sí, ¿cómo? ¿Está acá? Está acá, grados Orbe, como orbe de los orbes... O sea, no va a ser una cuadratura, sino va a ser un grado. Sí, puede ser una cuadratura, pero no solamente 90 grados, no tiene que ser exacto, sino que puede ser 88, 89. Lo mismo que las conjunciones, por ejemplo. No es que tengan que estar a 0 grados, sino que puede estar el Sol a 1 grado y a 5 grados más puede estar la Luna y se le considera como una conjunción. O sea, desde esos 90 puede haber 8 más, 8 menos, 10 más. Depende del planeta, depende del planeta y depende del aspecto también, pero vamos a ver unos valores que son como más generales, porque si no sería como ponernos muy detallistas. De todas maneras, cuando ustedes tiran una carta, acá vemos que le sale, los aspectos. No es que Claro. esto sobre todo, y aquellos que son mucho más técnicos, y en la medida que van profundizando también, ¿no? Se hacía cuando no existían estos programas de que te bajan una carta natal de manera instantánea. A ver, antes realmente era un oficio que requería de mucho tiempo, de mucho aprendizaje, ¿sí? Mucho estudio, en general mucha observación, en general eso, invitaba a la persona que era astrólogo, se dedicaba toda la vida a ser astrólogo, o sea, no era un cursito, claro, que uno podía hacer de manera instantánea, claro, tal cual. Bueno, eso, está favorecido hoy en día, que es muy virtuoso en realidad también, tiene su sombra, pero se masifica el conocimiento. Y eso está muy bueno. Y son los tiempos de Dios, así que está bien. Son los tiempos de Dios, ¿no? La astrología nos habla de los tiempos de Dios. Cuando hablamos de eras astrológicas, por ejemplo, que ya tiene que ver con una astrología mucho más en términos de tiempos y de eras, ¿sí? y de miles de años, o sea, es muy extensa la astrología, no es solamente, ahora estamos viendo desde lo particular, ¿sí? Pero eso lo vamos a dejar un poquito más para... Que nosotros tenemos una ventaja al Claro, tramar si la era de... tuviéramos esa herramienta, a lo mejor habría muchos menos. Claro. No habría gente tan interesada. Claro. Absolutamente, era mucho más hermético el conocimiento, pero con todo. Tenés como más herramientas. Con todo. Ahora, bueno, hay
hay una expansión de la información y está bien que así sea. O sea, eso es un poco lo que quería transmitir. Entonces, vamos a tomar a los aspectos, y esto está bueno, que se aprendan estos valores 0, 30, 60, 90, 120, 150 y 180. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes miran su carta natal, en general todos tenemos aspectos, todos tenemos líneas, y lo que nos va a permitir conectar con esta información, sobre todo de manera personal, es reconocer una parte individual no reconocida y además permitirnos el trabajo interno a partir de esto, ¿no? Es decir, ir haciendo un proceso de reconocimiento. Eso es lo más lindo. Entonces, en síntesis, aspecto en latín aspicere significa mirar, ¿sí? El aspecto es una función de relación entre los planetas, ¿sí? El vínculo entre los planetas, un vínculo que es angular, ¿sí? Angular. En algunos casos pueden encontrar aspectos no solamente entre planetas, entre dos planetas, sino entre un planeta y el ascendente, por ejemplo. Entre un planeta y un nodo, digamos. Un nodo lunar, que todavía no lo vimos. Sí, como para considerarlo. Claro. Sí, yo tengo que Claro, al ascendente. Sí. Bueno, en general en ese caso hay algunas escuelas que, por ejemplo, bueno, la escuela API de Uber, Sí. solamente toma como marco de referencia válido los aspectos que se dan con el nodo norte, por ejemplo, ¿sí? No aquellos que se dan de un planeta al ascendente o de un planeta al medio cielo. En particular, yo he trabajado en consulta con aspectos que van más allá de hacia el nodo norte, ¿sí? ¿El nodo norte se ve en esta carta que nosotros tenemos? No sé esa. Ahora les vamos a imprimir, en la medida que vamos a ir viendo temas, los nodos, y Quirón, no sé si vamos a ver posiblemente... No, norte también se da por generaciones, ¿o no? Sí. Capaz que más o menos andemos en el mismo. Yo creo que tiene un nodo norte en Escorpio. El nodo norte en Escorpio, Y por ende sí. el sur va a ser en Tauro. En realidad los nodos lunares, los nodos de la luna cambian cada 2 años y medio, son bastante rápidos. Como yo he visto en amigos que tienen más o menos la misma edad, todos. Claro. Y porque Como que era una cuestión generacional. es que si tienen todos la misma edad, Sí. han nacido ahí, Claro. pero no, cada 2 años y medio cambia. Ahora el nodo sur está en Tauro, el nodo sur está en Escorpio y el nodo norte está en Tauro. Y está Urano en Tauro. Ya vamos a ver los nodos, pero que esté Urano en Tauro baja también como un trabajo distinto. Urano tiene muchísimo que ver con la astrología también. Cuando hay un Urano fuerte en la carta o hay una casa 9 cargada, ¿sí? Hay estudios astrológicos. O es una mente apta para el lenguaje astrológico, ¿sí? Vos tenés planetas en la 9, así que... Bueno, ahí va. Con razón estás acá hace como 3 años. Urano en el ascendente. En el descendente. Bueno. No me quiero poner como... Tengo un montón de cosas para decirte, pero vamos pasito a paso. Dale. Bueno. Bueno, entonces, además, los aspectos nos va a decir, bueno, cuáles son las cualidades planetarias que van a estar en juego, ¿sí? Porque hasta ahora lo estamos diciendo de manera general, ¿no? Es decir, el aspecto es una relación entre planetas. Bueno, pero según y de acuerdo a qué planeta sea, estamos, vamos a saber cuáles son las cualidades planetarias que van a entrar en una comunicación. ¿Qué podríamos decir? Una comunicación puede ser más tensa, ¿sí? Esto más va determinado por el color, que ya lo vamos a ver, más armónica, ¿sí? Más tensa y armónica. Quedémonos con esas 2 palabritas, ahora lo vamos a ir desarrollando. Bien. Bueno, lo que ustedes tienen acá es
una referencia de los aspectos. Acá están todos los aspectos que se pueden generar a partir de este múltiplo de 30 que les había dicho recién, ¿sí? Es decir, están todas las partes, digamos, está toda la circunferencia dividido en 30. En realidad nosotros les dijimos tráiganse algunas lapiceras, lápices de los 4 colores de los aspectos principales. Vamos a ir ahora hacia eso. Fíjense que un poquito más adelante tengan referencia de este cuadro para ustedes poder colorearlo, ¿sí? Para tener un marco de referencia e ir integrándolo, ¿sí? Entonces, en la última parte, en el apartado 1C, vamos a partir desde ahí. ¿Lo encontraron todos? 1C. Después de esta. Página 82. Claro, es la continuación, es 82 porque ya venimos, ¿no? Entonces, antes no se dibujaban los aspectos. Cuando digo antes, digo durante mucho tiempo, no se dibujaban los aspectos dentro de la carta, ¿sí? Sobre todo en la astrología medieval, no se utilizaba esa técnica. La técnica se fue complejizando y gracias a la escuela API, que es la escuela de Bruno Huber, podemos decir que sistematizó esta información de los aspectos y los traspoló a la carta natal de manera tal que sean fáciles de visualizar y asimilar, ¿sí? Entonces, hoy podemos ver una carta natal y reconocer fácilmente cuáles son los aspectos, qué tonalidades y qué planetas están vinculados, ¿sí? Pero esto no fue así durante mucho tiempo, es muy reciente, ¿sí? La utilización de los colores, por ejemplo, en los aspectos, es algo muy, muy reciente y tiene que ver sobre todo con los aportes que hizo Bruno y Louis Huber, que es un matrimonio que tienen una escuela. La escuela madre está en Suiza, es la escuela de Bruno Huber. Sus descendientes, Michael y el hermano de Michael, no me acuerdo cómo se llama, Huber, siguieron esa escuela y bueno, ahí hicieron grandes aportes para lo que hoy se conoce como astrología psicológica, ¿sí? Que de alguna manera todos los capítulos que nosotros les vamos habilitando vienen de esa escuela, ¿sí? Obvio que hay otra información y se puede ir actualizando la información y todo viene bien, pero en general ellos tienen tantas aportaciones a nivel psicológico que nosotros tomamos cosas de su escuela, ¿sí? Bien. Entonces, nosotros podemos diferenciar los tipos de aspectos según los colores. Los colores es como los colores, ¿no? Es decir, hay una vibración específica, hay una tonalidad energética en los colores. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el sistema de chakras. Si alguien conoce el sistema de chakras, claramente cada chakra tiene una función particular y de acuerdo al color, que son los colores del arco iris, ¿sí? Es decir, es el color que hace a la luz una, ¿sí? Así podemos ver los planetas también, los planetas, los signos, es decir, son las distintas dimensiones o cualidades de la energía una. En este caso, los colores, ¿sí? Los colores que solo vamos a utilizar para ver los aspectos cuatro colores referenciales, son en realidad los madre, por así decirlo, pero son los que están en toda la manifestación. Es como esto que habíamos hablado de la energía cardinal, fija y mutable. Lo atraviesa todo, está en el todo. Es una energía que está, y les recomiendo a ustedes que no estuvieron en la clase, que se escuchen esa clase, porque es la médula arquetípica de la astrología, los 3 tipos de energía, ¿sí? La cardinal, la fija y la mutable, y se aplica a todo el sistema astrológico, a todo, ¿sí? También a los aspectos, también, en este caso,
a los colores, ¿sí? De los aspectos. Entonces, vamos a tomar algunas palabritas clave para ir adentrándonos ya en la tonalidad de cada una de estas energías. Rojo, ¿sí? Que podemos identificar dos tipos de aspectos con este color: las cuadraturas y las oposiciones, ¿sí? Ángulo de 90 grados y ángulos de 180 grados. Y ya con esto les tiro esta data. Sí, las casas también están en oposición, las casas también están en cuadratura, ¿sí? Es decir, no solamente tenemos aspectos generando ángulos, ¿sí? Sino las casas también. Por ejemplo, en 180 grados tenemos la cruz cardinal, ¿sí? Cuyas casas vinculadas, la 1, la casa de Aries, la casa del yo, la casa de la personalidad, ¿sí? Y la casa 7, la casa del tú, ¿sí? En el caso del eje 4-10, la casa de lo inconsciente vamos a tomar, ¿sí? Y la casa de, como Cáncer, la casa 4, y la casa del individuo, la casa 10, que es el medio cielo. El medio cielo, la 10, el bajo fondo, ¿sí? O inmum coelum, la 4. ¿Sí? Entonces, las casas también presentan ángulos. Y está bueno poder ir más allá de los aspectos también. Entonces, líneas rojas con estos dos aspectos vinculados: trabajo, intensidad, energía, esfuerzo, rendimiento, exigencia, tensión, fuerza para vencer resistencias internas y externas, conflictos. La asociación que vamos a hacer es con la energía cardinal. Ahora, es interesante porque la tonalidad de la energía cardinal justamente tiene que ver con energía, rendimiento, fuerza, esfuerzo también, ¿sí? Exigencia. La energía cardinal es, los signos cardinales vinculados. Obviamente vamos a tomar como marco de referencia el más evidente, que es Aries, ¿sí? Aries sale a la lucha, sale a la acción, ¿sí? Acciona, y para accionar necesito moverme, ¿sí? Necesito un mayor esfuerzo, me exige como un rendimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos pensar? Que aquellas personas que tienen muchas líneas rojas en la carta natal son personas exigidas, pero que a la vez tienen energía para el día a día, es decir, energía para depositar en el entorno, ¿sí? Energía para resolver conflictos, ¿sí? Son entusiastas y entusiasmadores también. Sí, son energías notorias, no es que pasen desapercibidas, son energías que están ahí como pinchando la realidad para que se note, digamos, ya sea en el sentido mercurial, ya sea en la comunicación, sea en los vínculos. Vieron en las relaciones de pareja, hay uno que siempre va a tirar del carro, digamos, va a decir algo. Esa es la energía cardinal. Si no hay una energía neutra, sino alguien que dice, ¿qué decide? ¿Sí? Recuerden Aries, la energía ariana, es vamos a hacer tal cosa. Después pensamos si está bien, si no está bien, pero lo primero es inyectar la realidad de algo, ¿sí? Y es precisamente la energía cardinal. Otra cuestión que estaba pensando con el color rojo, fíjense, el cielo cuando se pone rojo, hay una tendencia al atardecer, claro, y uno no sabe realmente si es de día o de noche, o sea, como hay una transición ahí, ¿sí? Ese es el rojo. Fíjense, porque el matiz que trae eso, como la estaciones cardinales. Claro, no sabemos si inicio, arranque, eso, ¿no? Se viene de noche y por ende hay cierta aceleración,
también, Claro. ¿no? Es decir, bueno, para concretar algo, ¿se entiende? Hay cierta velocidad, o en algunos casos velocidad, en otros apuro. ¿sí? Claro. Intensidad, sí. Intensidad. Entonces, ¿qué sucede? Es como llegar al tope del día, digamos, como si hubiéramos, bueno, pueden vernos en los aparatos electrónicos, los parlantes, la televisión, cuando uno presiona el volumen, eso en vez de volumen es intensidad, precisamente se llama intensidad, no volumen, es intensidad. Cuando pasa ciertos parámetros, ¿sí?, audibles, es como que te alarma que, bueno, está en rojo, como ya estamos rozando ciertos umbrales que nos va, si no le ponemos freno, duele, ¿sí?, duele el oído. Entonces, fíjense la importancia del rojo en los aparatos, ¿sí? Y fíjense la importancia del color rojo, lo que anuncia. Claro, pero es como que el rojo ya es mira, es como condicionándote. Puede ser, te estás condicionando o hay actividad también. Uno entrena, se pone colorado de venir entrenando, de También, calor, no sé, claro. el cuerpo. Energía motriz, Sí, motora, es motor, es acción, es fuego. Sí. claro. El planeta rojo. ¿Sí? Bueno, desde el tarot también el rojo, vos que estás haciendo el curso, también es visto como tiene esa simbología, ese simbolismo de acción, de actividad, ¿sí?, de carne, de instinto, ¿sí?, de fuego. Ahora, fíjense qué interesante es la diferencia de verlo de esta manera, como lo estamos ahora aprendiendo, a decir, no, las líneas rojas son aspectos maléficos, ¿sí? Es decir, cambia la interpretación. Aunque sabemos que la persona que tiene muchas cuadraturas u oposiciones, digamos, es una persona a la cual la vida lo va a invitar a constantemente entrar en un esfuerzo interno y externo, ¿sí? Son los grandes transformadores, quiero decirles también, dentro de la sociedad, ¿sí? Porque son aquellos que, sí, hay mayor esfuerzo, pero son los que permiten que la energía se mueva, ¿sí?, y que haya un depósito de energía hacia el entorno también. Es decir, estamos intercambiando energía con el entorno, que en este caso podemos ver al entorno como qué dimensión de la carta. Las casas, exactamente. Las casas astrológicas, las distintas casas pueden ser el entorno de la persona, ¿sí? No solamente las áreas de la vida, sino también el entorno, ¿sí? Entonces, los aspectos también tienen ángulos que caen en distintas casas, ¿sí? Entonces también les digo esto para que vayan abriendo, tengan esa apertura mental. Claro, la evolución en eso, y traigo una imagen para entender lo que es la oposición cuando se genera esa energía roja, es por ejemplo, si doy el ejemplo de Laura, tuviera una soga y yo tengo la misma soga, y ella hace fuerza para allá y yo para este lado. Ambos nos ponemos rojos, ¿no? Se genera la tensión, ¿cierto? Pero la evolución estaría diciendo, bueno, ¿a dónde querés ir? Bueno, quiero ir hasta ahí. Bueno, y que yo me acerque hacia ese lugar, ¿sí? Ahí ya se pierde la tensión, ¿sí? Ya estoy evolucionando con esa línea roja, ¿se entiende? Y después, para que evolucione ella, sería, bueno, ¿y vos dónde querías ir? Y quería ir hasta acá. Bueno, y que ella se acerque o me permita distender para poder acercarme a mi objetivo, a mi propósito. Está muy bueno lo que dice Marian, porque para entender este tipo de energía roja podemos evocar distintas imágenes, ¿sí? En este caso sería como el tironeo entre dos polos, ¿sí? Un polo positivo y un polo negativo, ¿sí? Digamos, la analogía más directa sería el tema de las oposiciones, que ya lo vamos a ver un ratito. O alguien que hace mucho esfuerzo para escalar una montaña, para hacer ejercicio, ¿sí? Es decir, donde está implicada un tipo de energía más motriz, ¿sí? Motora, es motor, es movimiento, ¿sí? Y eso es lo que nos exige la energía roja en los aspectos. Por eso es, digamos, esta analogía con la energía cardinal, ¿sí? Es decir, los aspectos rojos se asocian a la energía cardinal, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí todos? Bien.
Ahora, ¿qué pasa con las líneas azules? ¿Sí? Y en esto les pido que atravesamos la fantasía de ay, quiero tener más trígonos, más sextiles y tener una carta color azul prácticamente, ¿sí? Porque, bueno, por lo que implican este tipo de energías. Y recién pensaba, digo, claro, pasa que en nuestra sociedad, ¿sí? Hay una añoranza también inconsciente hacia el tipo de energía que representan los aspectos azules, ¿sí? Porque los aspectos azules son aspectos armónicos y fluidos, ¿sí? Es decir, acá se da como una sensación de que las cosas salen de manera fácil, no necesito esfuerzo. Fíjense la pereza del ser humano en que no quiere esforzarse, ni siquiera menos desde lo interno, ¿no? Es decir, ni desde lo interno ni desde lo externo, a no ser que, bueno, que haya mucha energía cardinal, qué sé yo, que haya mucho Marte, Saturno, pero en definitiva las líneas azules nos hablan de distintos grados de talentos, de dones, de armonía, de cosas que se dan de manera fluida, es decir, los planetas se llevan bien, son armónicos, son capaces de generar dones y manifestaciones externas también, es decir, concretizar cosas, ¿sí? De manera fácil, no de manera esforzada, como en el caso de la energía roja, ¿sí? Entonces, el disfrute y el gozo y el placer está muy asociado con las líneas azules, ¿sí? Los aspectos implicados a estas líneas azules son los trígonos, ¿sí? Los trígonos forman un ángulo de 120 grados. Para que los puedan identificar en su carta, si tienen los dos tipos de líneas azules, es la línea más larga, donde existe una diferencia más o menos de 3 signos. ¿Sí? Bien. Por su parte, los sextiles, ¿sí? Como su palabra lo dice, forman un ángulo de 60 grados. ¿Sí? Bien. Entonces, las líneas azules traen distensión, relajación, descanso y aprovechamiento también de la energía, ¿sí? Aprovechamiento de la energía. Entonces, ¿con qué energía podemos asociar a esta energía, a estas líneas azules? Con la energía fija, que si ustedes se fijan también, y ya lo vamos a ver un poquito más en un ratito, hay una analogía con un planeta. Planeta. Podría ser Júpiter, pero también el regente de Tauro, Venus. En cambio, la energía cardinal, ¿qué tipo de tonalidad tiene? Más marcial, exacto. Más marcial y también saturnal, en el sentido de restricción. Recordemos que Saturno genera como también esfuerzo prolongado a través del tiempo, porque Saturno es el tiempo. Saturno nos pide paciencia, perseverancia, experiencia, esfuerzo intermitente, digamos, ¿no? En el tiempo. Entonces, en ese sentido, también podría tener cualidades saturninas las líneas de color rojo. Entonces, claro, ¿La energía? Fija. ¿Pero qué? Venus. Podría ser, claro, Venus y Júpiter. Energía fija en el sentido de que la energía fija ya llegó a un descanso, la energía fija. De hecho, digamos, las estaciones con la energía fija justamente son las que se establecen, ¿no? No hay una mutación, es decir, Ya está la armonía. claro, está la armonía, está la estabilidad, entonces desde ahí hay cierta fluidez, exactamente. Perdón, ¿cómo es eso de las líneas más largas pueden corresponder a La más corta el sextil? La más corta el sextil y la más larga el trígono, para que lo puedas reconocer dentro de tu carta, porque por ahí es difícil, sí, sobre todo al principio. Sí, pregunte. Pregunta. A ver,
¿Dónde se apoya para saber que es un ángulo? Porque acá hay líneas que están sueltas. ¿Dónde se apoya? ¿En esta? ¿Dónde arranca, digamos, y dónde termina para hacer el ángulo? Gracias, Laurita, porque yo de lejos no veo. Por ejemplo, yo tengo acá el trígono Marte-Júpiter, que es de 120, ¿no? Sí, el ángulo que se genera, no, va para atrás o para adelante, no importa desde dónde. Pero, ¿cómo sé que, a ver, si yo no tuviera esto, Sí, ¿cómo sé que son 120? por la medición del ángulo justamente, acá tenés a Júpiter, claro, acá tenés un trígono, ¿sí? El ángulo que se genera, mira, a ver si lo tengo por acá para que lo veas, te va a ser más fácil verlo de acá. Para eso les hicimos traer. Sí, por favor. Mira, si acá hubiera un planeta y acá hubiera otro, este sería el ángulo, ¿sí? Este es el trígono, ¿sí? Del otro lado también pasa lo mismo. ¿Te das cuenta? O sea, son puntos también imaginarios, no es que vas a tener, o sea, tenés que ser capaz, por así decirlo, de poder decodificar la distancia. Pero para que sea un ángulo necesito otro coso. ¿Entendés? Claro. Para que Sí, sea un ángulo yo desde acá. necesito uno y Claro, otro. mirá. Es que el ángulo Mirá lo de tenés. acá. Mirá de acá. Esto sería el punto de partida En el medio. grado cero. No, o sea, claro. Grado cero. Claro, pero no es que hay, claro, yo le entiendo lo que ella quiere decir. No es que tenés que sí o sí arrancar de acá o arrancar, no. Pero yo para que sea un ángulo necesito, por ejemplo, Marte y Júpiter. Mirá. Y necesito otro punto de apoyo. Yo te lo voy a marcar acá. No necesitas, no es necesariamente así. No es necesariamente así, porque el ángulo que vos multiplicando, ¿sí? esta línea, o sea, esta distancia que hay, es una distancia que la tomás desde acá, ¿sí? Sería. Sí, eso sí lo ¿Se entiende? Yo acá lo estoy multiplicando y digamos, acá se genera un triángulo perfecto, pero no necesariamente tenés que tener otro planeta de este lado para que se genere un trígono, ¿entendés? Acá ponele sí. ¿Cómo es este? Mira, vos acá tenés permiso. Vamos con esta carta. Ella acá tiene un trígono entre Júpiter y Marte. La distancia que se genera acá es de 120 grados. No importa que no tengas otro planeta acá, ¿entendés? Que esto sería en el caso de esta carta referencial. Acá está multiplicado. Acá se puede ver, digamos, un triángulo entero, ¿sí? Pero como estamos hablando del mirarse de dos planetas, no necesariamente necesitas del otro lado un planeta, aunque se puede dar, es en el caso del triángulo. ¿Y acá estaría con Mercurio? No. Acá tenés un sextil. Es un ángulo de 60. Este es un ángulo de... Sí, sí. El de 120. Sí, ya vas a entender. Es matemática, es Virgo. Activa tu luna en Virgo. Cero matemáticas. Activa tu luna en Virgo. Bueno, quédate con esto. Las líneas cortas azules son los sextiles y las largas los trígonos. Bueno. ¿Sí? Bueno, ahí está. Toma, la virome. Sí, es lo mismo. Sí. Bien, ¿se entiende para identificar entonces los trígonos y los sextiles? Más allá de, bueno, recién la duda de Laura era como, claro, a ella le falta el otro planeta que le haga el ángulo completo, ¿sí? O sea, el triángulo completo, que se puede dar, son los famosos triángulos en las cartas y eso ya genera una figura que también tiene un sentido. Hay triángulos de agua, triángulos de fuego, triángulos de aire, triángulos de tierra. Lo importante es que en principio los identifiquen de esta forma, ¿sí? Líneas cortas, azules y líneas largas. Después ya van a ir entrando en la dinámica de observar, ¿no? Tener como una visual, es la visual geométrica. Pero eso se va también desarrollando, Laura, así que no te preocupes. Claro, me pasa igual. Claro, de hecho, si ustedes
A ver, es como si el triángulo tiene 3 partes, ¿cierto? Vamos a hacerlo así. Sí. Entonces, a lo mejor en la carta encuentran esto. Y voy a decir, bueno, pero eso no es un trígono, porque no está el triángulo. Es la pregunta. Claro, es mi pregunta. Es que, claro, y precisamente la respuesta es, no necesariamente tiene que formarse la figura geométrica, Claro. sino es parte de... Es los grados. Claro. 120. Exactamente. La sí. trayectoria. Por ejemplo, Marian, Estás Sí. pensando o por ejemplo, cuadratura. No necesariamente tiene que haber en la carta el cuadrado, Claro. ¿no? Sino que puede haber el ángulo, así, ¿sí? 90, ¿sí? Y uno dice, bueno, acá hay cuadratura, a veces se le llama hay un ángulo imaginario, hay un ángulo imaginario. O uno solo, Marian, una por parte ejemplo, de la cuadratura. Pero digo, lo traigo más a la didáctica de aquí a ahora de lo que tenemos. No, pero vos fíjate porque tenés los referentes de color, tenés los referentes de los grados y tenés... Sí. ¿Se entiende? Sí. Por eso es... No, yo digo, si yo no tuviera toda esta info, Sí. ¿de qué me disfrazo? Para ver. Bueno, pero eso es práctica, o sea, Claro. con la práctica, y está bueno muchas veces justamente practicar en hacer uno las cartas natales Claro. para trabajar sobre esa memoria visual, ¿sí? De hecho, la sugerencia sería que ustedes puedan, por ejemplo, tener un círculo, ¿sí? Y hacer únicamente en otra hoja las líneas rojas que ustedes tienen, ¿sí? Es decir, las líneas rojas. Después hacer otra con las líneas azules, como para que ustedes sepan el mapa. Y de hecho, también puede hacer una seguidilla, digamos, con sus aspectos, digamos. Por ejemplo, en este caso, uno hace esto, ¿cierto? Pero imagínense que, como tienen ustedes cartas, tienen más aspectos, tienen cuadraturas, tienen trígonos, bueno, entonces empiecen a seguir. Parece algo infantil, pero no lo es. Es el asunto. De hecho, acá en este momento, imagínense que somos planetas, ¿sí? Que de hecho, bueno, podría decirse que sí, ¿sí? Estamos ubicados en el espacio, es decir, hay una relación angular entre cada uno de nosotros. Yo creo que lo más fácil de mencionar ahora es la cuadratura que Marian y... ay, se me fue el nombre. Maca, eran Mama y Maca, la cuadratura que se genera entre ellos dos, hay un ángulo de 90 grados, hay un cuadrado. ¿Sí? O sea, si Marian en este momento va caminando derecho y va hacia Maca, tiene que hacer, digamos, se genera un ángulo cuadrado de 90 grados, o sea, acá están todos en conjunción y nosotros estamos... Claro. Exactamente. O la Laura, nosotras dos estamos en oposición. Claro. ¿Sí? Ya vamos a ver cada uno de los aspectos para entender bien de qué se trata cada uno, ¿no? Pero bueno, en principio eso, ir ejercitando mucho la visual. De hecho, por esos aspectos, decíamos, que tienen que ver con el mirar, la observación. No. Yo no sabía que era ser matemático. Sí. Cuadro matemático. Sí. Yo no sabía ni cuadro los números. Bueno, pero tenemos las dos opciones. Son dos múltiplos, Claro, tenemos las dos opciones. distintas. salí de los límites igual de la palabra. Sí, sí. Porque sí, o sea, todo... Es cero. Yo tengo un montón y yo también tengo algún cero rojo. Cuando es 0 grados es conjunción, de 0 a 10 grados orbe es el margen de conjunción. Algunos más, o sea, algunos menos, pero en general sería el naranja. Pero esperen que vamos con el verde, ¿sí? El verde tiene que ver con la energía mutable. En este caso, el verde hace referencia como a la curiosidad, al intercambio de información, a la necesidad de aprender cosas, a la posibilidad como de hacer saltos en la vida, ¿sí? Como de explorar en terrenos que quizás nunca habíamos explorado, ¿sí? También a la búsqueda, a la toma de conciencia, al darse cuenta, ¿sí? Eso aluden
a la energía más mutable, que es justamente la que permite los intercambios de información, ¿sí? Los aspectos vinculados con este color dijimos que eran quincuncio y semisextil. No le vamos a dar tanta trascendencia ahora, pero bueno, los vamos a considerar también, los vamos a tomar en cuenta, pero en general las líneas azules, rojas y también las conjunciones que se marcan con naranja, digamos, si hay una palabra para las conjunciones es fusión. ¿Sí? Es como la palabra que aprendimos para Escorpio, que Escorpio es fusión. Bueno, imagínense la tonalidad intensa que tienen las conjunciones. ¿Sí? ¿Son las naranjas? Son las naranjas, exactamente. O sea, está marcado así de manera muy chiquitita. Ah, sí, yo no lo veo. Claro, es muchas veces imperceptible. Ah, sí. No, mentira. Y hay una energía aglutinante acumulada, ¿sí? Podría decirse que es intensa en ese contacto. De las naranjas estamos hablando. Sí, de las conjunciones, es decir, aquellos planetas que están todos juntitos, ¿sí? Pueden ser dos o más planetas. Yo que tengo todo en Escorpio. Claro, vos tenés un stellium. El stellium es una conjunción múltiple. Lo que se llama stellium, que viene de estrella, porque estela, stellium, viene de estrella. Es justamente una conjunción múltiple entre planetas. Tiene tres. ¿Tiene 3 planetas? En conjunción. 3 planetas en conjunción. Bien. No, 5. Eso ya sería un stellium. ¿En qué signo lo tenés, Silvano? En Virgo y Libra. Virgo y Libra. ¿Y a partir de cuántos es conjunción? 2 planetas es conjunción. Bueno, eso ya es un stellium. Ahí tengo dos. ¿A partir de cuántos es este? Perdón, me pregunto. Y a partir de 3 planetas ya sería, sí, si no yo Cuando digo, está en un signo. Cuando hay varios no planetas. necesariamente en un signo, pueden estar en 2. Menos de 5 grados. pero- Está bien. De todas maneras, ahora no se preocupe que en un ratito vamos a ver aspecto por aspecto, digamos. 2 planetas conjunción, más de 3 estelios. Exactamente. A menos de 5 grados de distancia. Así es. Sí, porque de hecho, ya lo vamos a ver, pero la conjunción originalmente que se proponía en la Edad Media, con Ptolomeo, era el de la unión de el padre y la madre, digamos. En este caso puede ser Sol y Luna. De ahí el grado 0. De ahí nace la creación. Fíjense en este cuadro, Claro. de paso, En ese cuadro. en la página 83. Digamos que ahí se genera la semilla, digamos, ¿no? Cuando hay un vínculo entre Sol y Luna. Es una fecundación, se podría decir, una semilla. Entonces, en este cuadro, el punto de referencia es justamente acá, que también tienen el símbolo de la conjunción, es un circulito con un palito hacia la derecha, y se da entre la luna y el sol. Y detrás van a tener los signos a los cuales son regentes esos planetas, ¿sí? Entonces, esto va a empezar a cobrar sentido en la medida ahora que desarrollemos los distintos aspectos, pero partimos justamente desde ahí, de la conjunción cuyos planetas vinculados son madre y padre. Y el signo, Cáncer y Leo. Y los signos, exactamente. Después tienen distintas líneas, por ejemplo, esta que ustedes ven acá sería un semisextil, después tenemos un sextil, una cuadratura, un trígono y un quincuncio y una oposición. ¿Sí? ¿Los reconocen? No. Vamos a tomar los 2 ángulos de la carta. Ok. ¿Sí? Hay que marcar eso. Márcalo, márquenlos en colores si quieren, como para allá. En realidad este es muy imperceptible, es naranja, luna y sol. ¿Sí? Es un Grado 0, Cero. naranja. conjunción de 0 grados. ¿Qué sería? Con- Este y este. Sería
No. La línea que está En el medio. De 0 grados. Claro. Porque son inseparables, digamos, esa línea. Después tienen... Después viene verde. Así, perdón. Primero. ¿O no? No, esa es oposición. Fíjense que la línea más chiquita, la más corta, la que sigue, sí, la chiquitita que va para los dos lados y cuyo planeta y signos vinculados son Mercurio y los regentes de Mercurio, que son Géminis y Virgo, ¿sí? Bueno, ahí esa sería, márquela con verde porque es un semi-sextil, ¿sí? Después vienen el siguiente ángulo que se genera para los dos lados, ¿sí? Márquenlo de los dos lados de la carta, son los que involucran a Venus, cuyos dos signos vinculados a Venus son Libra y Tauro, ¿sí? Márquenlo con azul al semisextil. Mira, Maca, partimos de acá, ¿sí? Esto lo marcaste en naranja. Seguramente. Sí. Después tenés una línea chiquitita para un lado y para el otro. Esas dos, que ves acá en Géminis y esta acá en Sí. Virgo. Bueno, ahora ¿Esta qué es? esta es semisextil. Eso sería Verde, naranja, semisextil. estas dos líneas, verde Sí. y azul. Y azul las que Espejo. siguen, digamos. Sí, sí. No sé todavía qué es lo que es. ¿Qué es lo que es? La que Ah, sigue- sí, son fijas. La que sigue, Sí. fíjense ya el símbolo. Tiene 6 lados, ¿sí? Porque es un, El ángulo, ¿no? Sería claro, un ángulo de 60 sería ahí. Por eso es un sextil y lo van a marcar en azul. Y la del medio sería la conjunción esa pequeña. Eso sería naranja, 0 grados. La tonalidad de los sextiles es venusina, por eso este cuadro les permite ver con qué tonalidad planetaria, escúchenme todos, este cuadro les va a permitir ver con qué tonalidad planetaria conectan los diferentes aspectos y además les va a permitir afinar la visual en cuanto al tipo de ángulo, el tamaño del ángulo, ¿sí? Al rostro de oposición. Sí, pero bueno, después del sextil tienen un cuadrado, ¿sí? Cuyos planetas vinculados son Marte y Marte. Sé que es rojo también. Los dos regentes de Marte, o sea, los dos planetas, o sea, Marte es regencia de dos signos, Sí. Aries y ¿qué más? Bien, sí. Marte también es regente de Escorpio, al igual que Plutón, Sí. ¿sí? Bien. Esa márquenlo con Rojo, ¿no es? Con rojo, exactamente. Si ustedes giran, inclinan un poquito, van a ver que se forma la mitad del ángulo de un cuadrado, exactamente. Sí, de como medio de 90. Claro, 90 grados. Después tenemos los trígonos, cuyo planeta vinculado en este caso es Júpiter. El otro azul era Venus, ¿sí? El otro azul era un sextil, ahora en este azul es un trígono, es más larga la línea, ustedes se dan cuenta, son 120 grados, ¿sí? Ese va azul. Ese va azul. Los signos regentes de Júpiter, sobre todo para la astrología antigua, Piscis es uno de los regentes de... Júpiter es uno de los regentes de Piscis y también, bueno, Sagitario. Eso lo marcan de azul. Y por último, tienen un quincuncio. Un quincuncio tiene un ángulo de 150 grados, no por último, me falta uno. 150 grados, lo van a marcar en verde. Silvano, ¿los podés ver? Sí. ¿Sí? Buenísimo. Esto después está bueno con color Dale. pasarle para
aplicarla visual y que sea didáctico. Ese lo van a marcar el regente de los quincunциos, Saturno. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué pasó? A ver, vamos. Miren, Y pregunten. Le sintetizo los colores. Si escriben la palabra vara, con B corta, ¿sí? Usted tiene primero la N, ¿no? Que es naranja. Después vara, con B corta. Tenemos verde, azul, rojo, azul. Y después viene B corta, la B y el rojo. Verde. Como para... ¿Se entiende? Creo que sí. Se les hizo un matete peor, me parece. Lo único que me entendió fue la... me parece. Sí, ¿Sí? verde. Sí, está bueno. Sí. Verde, azul, rojo, verde. Ah, ¿y ahí sigue rojo o verde? Vara. Ah. Vara y después vara B, R. Claro. De todas maneras, si no lo pueden detectar ahora, Con naranja, verde, ¿Eh? azul. Yo arranqué con naranja. sí, N. pero naranja es el puntito. No hay un ángulo. La N empieza con la La N en 0 grados. Las líneas naranjas. No, eso. Si tenés una goma, no tenés por qué. El único aspecto naranja es la conjunción. Y como es 0 grados, no hay ángulo. Entonces, era verde. No sé cuál. El sextil es azul. A ver, trae. Es una posición que va a ser roja. De todas maneras, a ver. Claro, esto sería naranja. Esto sería verde. Esto era azul. Claro, eso era azul. ¿Ves? Rojo. Perdón, esto está bien que sea verde. Sí. Sí. Ah, no, esto no es un sextil. No, este es verde. Y este es azul. Este y naranja. Esta naranja. Bueno. ¿Está bien? Ahí está. Ahí está. El otro es azul. Y este es azul. Sí. Y el otro es rojo. La cuadratura. Claro. Ahí. Ahí está. Bueno. Igual ahora cuando vayamos viendo de a uno, si les queda alguno, lo van anotando. Este es tuyo también. Pero ya lo teníamos armado en la fotocopia de la cosa. Bueno, pero... Si lo habíamos puesto en color y todo. Sí. Bueno, después agárralo y lo vas repasando. Azul, verde, Les voy a sumar un dato que puede o puede que no sirva, no lo sé, es un dato, tómenselo como Géminis, como Mercurio, así, datos que vienen y van. Desde la astrología kármica, los aspectos rojos son aspectos kármicos. Son cosas que quizás en otras vidas, que se acarrean, ¿sí? Como de otras vidas, como cosas que no hemos hecho bien, ¿sí? Y que en esta... ¿Cómo? Sí, estamos hablando de astrología kármica, cosa que para el que resuene con el tema de vidas pasadas, pero no necesariamente. Esto vayan resonando ustedes, ¿sí? Esto tiene que ver con la resonancia y las creencias de cada uno. Para quien resuena, también cuando veamos los nodos de la luna, van a ver que tiene también como una tonalidad así como kármica y dármica. Pero en el caso de los aspectos, las líneas rojas son más kármicas y las azules son dármicas. Es decir, cosas que sí hemos hecho bien en otra vida y ahora nos toca como de taquito, cosas que nos salen así de taquito, ¿sí? Y uno dirá, ¿y por qué al otro le va bien en esa área de la vida? O qué sé yo, no sé, termina una carrera en 4 o 5 años y otro no, está 10 y le cuesta más. Bueno, tiene mucho que ver con los aspectos. Sí, claramente.